tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida. Vamos a hablar un tema en este siglo XXI, año 2019, que no logramos asimilar del todo en la sociedad mexicana. La educación sexual, ese es el tema. En muchas familias se considera todavía un asunto tabú, por pudor, por ideas religiosas, por desidia, por no tener la información. Es un asunto importante el tema de la educación sexual. La principal consecuencia de no tratar el tema se refleja en los millones de embarazos de adolescentes, en los índices de enfermedades de transmisión sexual que cada día están peor. Recientemente platicamos de la píldora del día siguiente, ¿se acuerdan? Sí. Que dijimos, es una píldora para usarse 1 o 2 veces al año y se está usando 1 o 2 veces de 3 a 4 a la semana. Entonces, hay algo que no está funcionando. Antes no teníamos información. Nuestros papás, bueno, yo me acuerdo que a mí me explicaban que los niños nacían del polen que volaba de una flor a otra. Porque el día que te encuentras con un órgano sexual masculino, dices, ¿y el polen, papá? Sí. ¿Mamá? ¿Dónde se pone? ¿Dónde se pone? ¿Dónde se para el polen? Sí, ¿en exacto. La flor? No, pues no. No. El día que no encuentras la flor en el cuerpo. Exacto. Esa era la información que nosotros recibíamos. Ahora, ¿qué información están recibiendo nuestros hijos y cómo están ocupando esta información? Porque créanmelo, lo tienen a la distancia de un clic, aunque tú quieras tapar los ojos y decir, no, mis hijos son asexuados, y no, Fernanda, ellos no sienten ni van a tener relaciones, no, ya las tienen. O sea, eso es a partir de que de los 12 años, 13. En la adolescencia, sí. En la adolescencia. 10, 11 años incluso. Entonces, fíjense, a partir de las políticas, más bien, no a partir, a pesar que, por cierto, el libro El tamaño sí importa, es una crítica contundente a las políticas públicas de sexualidad y de salud en México. Porque hablan de sexo, cuando sexo es masculino y femenino. Nada más empezando por eso. Y sexualidad es el acto. Es una crítica contundente. Ahora, estas políticas públicas no han mejorado en lo absoluto, ¿eh? Las cifras aumentan cada año, lo cual se suma a la resistencia de muchos padres de familia porque no están de acuerdo en la educación sexual en las escuelas, pero tampoco hay una educación sexual en casa. México fue el primer país en América Latina que incluyó la educación sexual en los programas de educación básica a partir de 1974. En quinto de primaria, pues acuérdense, se empezaba a discutir temas de pubertad, de reproducción humana. En secundaria ya se hablaba de prevención de embarazos, de enfermedades de transmisión sexual cuando salió el SIDA. Sin embargo, también empezó la polémica, el rechazo de los padres de familia que incluso llegan a quemar algunos libros de texto, en donde se incluían estos temas. Ahora, yo te pregunto a ti que me escuchas, cuando te hablo de educación sexual, ¿de qué te acuerdas en la escuela? Yo me acuerdo estar, como éramos puras niñas, o sea, era escuela de mujeres, entonces era como más abierto, pero a nosotros nos enseñaban un esquema de aquí están las trompas de falopio, estos son los ovarios, los óvulos son esto es un pene, esto es una próstata y así funciona y punto. O sea, desde la parte anatómica. Uh-huh. Pero hablar de un condón, bueno, decirle, ya deja tu condón, decirle preservativo, nunca. ¿Para qué sirve? Nunca. Erecciones, nunca. Eyaculación, never. No, hombre, ¿cómo crees? No. Se hablaba de esto tienes tu niña y esto tienes tu niño, nada más. ¿Tú de qué te acuerdas? Sí, de eso. Y también, bueno, ahí a mí sí me acuerdo que nos decían, y el acto sexual, ¿no? Como tal, y entonces ya el espermatozoide se fecunda en el óvulo y hasta ahí.
Pero era como también no era tan ilustrativo. Era como muy metódico Pues los el típicos asunto. dibujos, ¿no se Exacto, acuerdan? sí. Y pues hasta ahí, o sea, de alguna manera, pues sí, De tampoco tienes anatomía. como esta parte, ¿no? O sea, nada de sentimiento, nada No, 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 no. de gozo, nada de que me da un beso y no sé por qué me prendo. No, nada de eso. Bueno, de cómo ponerte un condón, Exacto, ¿no? olvídalo. No, ¿cómo La crees? colocación del condón, sí. Eh, Eyaculación precoz, o sea, todas las broncas, el propio SIDA. No, hombre, nada. Por eso es el tamaño sí importa. El tamaño que importa es de tu conocimiento, de tu creatividad, de tus ganas, de tu empeño, pues ahora sí que el orgasmo es de quien lo trabaja, como la tierra, ¿no? Y es una dura crítica a las políticas públicas de salud en ese sentido, porque pues nos dicen que no tengas sexo. Ah, chinga, pues si sexo, tú eres hombre, yo soy, o sea, es masculino, femenino. Ujú. Sexualidad es otra cosa. Fíjate, hasta los nombres. La importancia de no decirle pajarito, pilín, tilín, chirrín, campanita colgada. O sea, no, perdón. Tiene que ser pene. Porque ya me hiciste reír, Emilio. No, no, pues es que sí es Pues cierto. tilín, tilín, Es tilín. que es que sí es cierto, así No, a veces a los papás les da mucho miedo decir la palabra. Y no entonces tiene es que ser, porque si están abusando del niño o de la niña y tú le dices, te tocaron tu pilín, y a lo mejor el abusador le dice corneta, y entonces él te va a decir, no, no es mi pilín, es mi corneta. Entonces, ¿para qué haces confusión de palabras? Es pene, punto. Con esa no te vas a equivocar nunca. sí, pues sí, claro. Punto. No sé por qué nos da pena no decirle cachete al cachete, pero sí nos da pena decirle el pene. Ah, mira, claro. No, es que es de Pues verdad. sí. Fíjense, en 1982 el enfoque se vuelve más preventivo en el tema de sexualidad por la epidemia del VIH. Y ahí es donde empieza la promoción del uso del condón. Se le decía preservativo, conservativo, pero no condón. Bueno, condón ya era de generaciones mucho más jóvenes. Y solamente el condón era usado, acuérdense, por los hombres. Bueno, que una mujer trajera un condón en su bolsa, ¿qué? Imagínense. Nosotros tenemos que decirle, póntelo. Pues, ¿cómo? Si tú eres la que no quieres quedar ni embarazada, ni con una enfermedad venérea, ni Claro. nada, ni con un virus de papiloma. O sea, uno tiene que afrontar ese tema. Qué gusto que tu hija, si va a ir a una fiesta o a lo que sea, pues por lo menos a determinada edad que tenga información. Porque algo sí es claro. Los chavos que están informados sobre sexualidad aplazan sus relaciones sexuales. No le atoran luego, luego. Los que no tienen información, pues se van con lo que sienten y verás si no le atoran. Sí, claro. Digo, es así, perdón que hable así, pero es así de sencillo. Han pasado 45 años, ¿eh? Y la Organización Mundial de la Salud reporta que cada día, cuando tienes estos datos es que ya hablas como uno habla, pues, o sea, ya de la manera más sencilla y con el léxico a lo mejor más rascuache o el que sea, pero que entiendan. Porque 1 millón de personas contraen alguna enfermedad de transmisión sexual. Y eso no es menor. En México, las enfermedades de transmisión sexual son la 10ª causa de morbilidad. Entre 15 y 44 años de edad, los casos de virus de papiloma humano y VIH están aumentando en los jóvenes de 15 a 19 años. 25% de los hombres entre 12 y 19 años ya tuvieron relaciones sexuales. Y tú dirás, ay, mi hijo no está ahí, no, sí está. De los cuales el 15% no utilizó un método anticonceptivo. De acuerdo con la encuesta nacional de la juventud, pues es un tema, porque solo el 13% de los jóvenes habla con su mamá de sexo y el 5% recurre a su papá. En el caso de las niñas, de las mujeres, pues el 30% ya inició su vida sexual entre los 12 y los 19, pero de estas, el 33% pelas. No se protegió contra embarazos no deseados. Ahora, con este dato que yo te doy, que es escalofriante, yo te pregunto, ¿dónde se informan los jóvenes? Nosotros no teníamos dónde informarnos más que con amigos. O si teníamos una tía muy deschavetada, pues alguna información nos daba. Claro.
Pero fuera de eso, no. Ahora, ¿dónde se informan ellos ahora? Internet, la base de datos más extensa en materia de salud sexual y reproductiva, pero también ahí abundan consejos rápidos y muchas veces no tienen fundamento científico. Esto es una realidad preocupante porque el chavo, ¿cómo va a saber cuál es la fuente adecuada? Adolescentes que recurren a Internet como primera fuente de información para despejar dudas. Yo les digo, según resultados de los talleres de sexualidad realizados por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, lo que aprenden los jóvenes en los canales de YouTube o en las páginas de Facebook es erróneo. Pues ni modo que tengas un tutorial sexual, oigan. A ver, niño, agarra ya. Pues no. Es que sí los hay, más bien el No, tema es encontrar pero- el serio. Ese es el problema, o sea, que tú lo tomes en serio, porque así como hay... Porque si no cae en pornografía. O peor aún, caes con otras personas que tampoco saben y lo único que hacen es desinformar, ¿no? Bueno, muchos de estos sitios de Internet recomiendan el uso de la pastilla de emergencia como método anticonceptivo y no hay cosa más errónea, ya dimos aquí estadísticas. Ahora, las dudas, búsquedas corresponden a métodos anticonceptivos, lo cual contrasta con los índices de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. El uso del condón es una búsqueda recurrente en línea, pero cuando se les pide en el taller que expliquen cómo se hace, no saben, o se hacen que no saben, o que creen, se lo ponen de manera incorrecta. También buscan técnicas para dar variedad y diversión erótica a su vida sexual. Pero yo les digo una cosa, lean El tamaño se importa, no es broma este libro que escribí, por eso fue bestseller, porque entrevisté desde chavos de 12 años hasta chavos y chavas, hasta señoras de 80, para ver la gama de conocimiento sexual y los chavos te vas de espaldas lo que saben. Muchísimo. Pero ¿qué creen? Saben tanto que están cayendo en la pornografía. Y entonces ya solo se prenden con lo que ven porno. Y eso no es la vida real, eso no va a ser la noviecita de mano sudada. Aguas, son cosas que yo pongo en la mesa para poder reflexionar sobre el tema. Ahora, buscan variedad, pero pues no tienen prevención de embarazos o enfermedades. Y cuando tenemos una película como 50 Shades, pues me da el telele, ¿no? Que tu hijo tenga una cultura sexual en base a 50 sombras de Grey me da un telele. No. Eso no está bien. Para nada. Tiene que haber amor de por medio, tiene que haber muchas cosas. Eso nos corresponde a nosotros, pues, plantearlo. Entonces, yo te pregunto a ti, en esta comunicación de padres e hijos, tiene que haber y tenemos que ser una herramienta confiable y efectiva por ambas partes. Ahora me van a decir, ay, mi Fer, yo no sé nada de eso. Ah, bueno, pues recurre a un experto. Lleva de la mano a tus hijos a que les expliquen el experto cómo está el tema. Y que tú digas, bueno, por lo menos este cuate ya salió a la vida sabiendo, o esta chava. Porque de que las van a tener, las van a tener. Si no tienen la información adecuada, están en la estadística donde se pueden ir a un serio problema. O embarazarse. Claro. Entonces, vamos a hablar de eso, de la confianza, de la apertura, de la información adecuada, de todos estos temas. Rodrigo del Val escribe un libro muy interesante que hoy pues hace varios cuestionamientos y hoy lo vamos a presentar aquí en ¿Qué tal, Fernando? Sobre todo cómo hacer ese puente, ese vínculo entre padres e hijos, ¿no? Claro. Que es fundamental precisamente para evitar circunstancias como las que contabas. De eso vamos a hablar. De eso y